la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CEC-SUCCB, el día de hoy se han pronunciado. Hoy se venció el plazo para que el presidente Luis Arce Catacora pueda entregar su sede. Han acordado el par 1, 2, 3, grabando. La Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CEC-SUCCB, el día de hoy han dicho que se venció el plazo para que el presidente Luis Arce Catacora puede entregar su sede. Han acordado para el 4 de septiembre paro nacional y bloqueo indefinido. El presidente Luis Arce Catacora será el único responsable de lo que pueda ocurrir. Han dicho claramente basta. Hoy están cansados y están exigiendo la renuncia de varios ministros que han tenido que ver con todos los actos de disturbio ocurrido durante el Congreso de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Vamos a escuchar pasajes de esta conferencia de prensa. Hemos tenido un ampliado extraordinario juntamente con los federaciones departamentales, regionales, provinciales, también de los 9 departamentos, donde queremos aclarar como Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia, legalmente posicionado domingo en la mañana, es legal y legítimo. La Confederación va a representar al verdadero campesino, por lo tanto vamos a aclarar algunas conclusiones y también sobre el libro de acta. Está acá el libro de acta original que se ha llevado en este libro de acta del Congreso del 18, 19, 20 de agosto. Y también quiero aclarar, sabían muy bien, hemos dado 72 horas para que nos podían entregar el sede de la Confederación, como no se ha cumplido. Tampoco han retirado la policía que estaba resguardando, por lo tanto, hemos llegado el 4 de septiembre, bloqueo nacional del movimiento campesino boliviano indefinido, para lo cual voy a ceder al compañero Humberto para que dé lectura las siguientes conclusiones. Muchas gracias, compañero Ponciano. Compañeros de la prensa, compañeros delegados a la CEC-SUCCB, ejecutivos departamentales regionales, vamos a dar lectura a una primera resolución. El último, vamos a esperar la última resolución, lo que anunció el compañero Ponciano. Obviamente, debemos dar a conocer a la opinión pública una situación alarmante. Esta mañana teníamos previsto nuestro empleado extraordinario en ADEPCOC, el compañero Lanz. Sin embargo, hemos visto la presencia incrementada y sospechosa de la policía, creo que hasta algunos efectivos militares, por el cual hemos visto por conveniente trasladarnos acá, a la sede del instrumento político. Segundo, sospechosamente aparece un bloqueo en Confital cuando una delegación de Cochabamba en una cantidad de aproximadamente como 6 flotas han quedado detenidas en aquel lugar. El miedo, me parece, del gobierno, lamentablemente, a las determinaciones que esta CEC-SUCCB va a asumir. Nosotros no hemos venido a jugar. Nosotros no somos esos peloteros y esa juntucha de amigos que se ha encaramado en la sede de la CEC-SUCCB bajo la manga del gobierno. En tal sentido, vamos a dar lectura a la primera resolución. Considerando que con la facultad conferida por el artículo 38 de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CEC-SUCCB, el Comité Ejecutivo Nacional tiene la potestad de convocar a ampliado nacional ordinario y o ampliado extraordinarios cuando la coyuntura social, política, económica y cultural así lo exija. En este marco normativo, el 21 de agosto del 2023, el nuevo Comité Ejecutivo Nacional de la CEC-SUCCB convocó a ampliado extraordinario a objeto de, entre otros aspectos, analizar la coyuntura por la que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia, teniendo como meta al construir una agenda social reivindicativa de los derechos individuales y colectivos del sector campesino. Y conforme a ello, el Comité Ejecutivo Nacional brindó un informe de los aspectos políticos, económicos y sociales que vienen siendo postergados por el actual gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, aspectos que, complementados por los presentes, dejan entrever que no existe una agenda política y económica que otorgue respuestas claras y oportunas a las necesidades y demandas del sector y de las familias campesinas, conforme a los criterios que a continuación se detallan.
autoridades y funcionarios del órgano ejecutivo se han dado a la tarea de involucrarse en toda la estructura orgánica de nuestros entes matrices provinciales, regionales, departamentales y nacionales con miras a crear división y estructuras paralelas. Los actos delictivos identificados en el 18º Congreso Ordinario de la CSUCB fueron realizados en contuberio con la máxima instancia del Ministerio de Gobierno, cabeza de nuestra Policía Nacional, aspecto que se sabe, fue también de conocimiento del viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales. Se han denunciado a este ente matriz del sector campesino actos divisionistas creados por el ente departamento de Potosí con cargo del director nacional de Senarcom, el señor Mauricio Mamano. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional se ha dado a la tarea de verter una serie de amenazas en contra del presidente nacional de nuestro instrumento político, el MAS-IPSP, con miras a alejarlo de la vida política y sindical, a cuyo fin ha cooptado al órgano judicial cuyas máximas autoridades le son serviles y responden a sus intereses personales y particulares. Las máximas autoridades de nuestros gobiernos autónomos municipales han hecho conocer que nuestras autoridades de gobierno se han dado a la tarea de condicionar la ejecución de proyectos productivos, aspecto que pasa por exigir discursos políticos direccionados, aspecto que no puede ser consentido en un Estado constitucional de derecho, por lo que corresponde exigir que todos aquellos proyectos cuyo desarrollo se encuentre comprometido sea ejecutado de forma inmediata, a cuyo fin deberá hacerse conocer a la brevedad posible al Comité Ejecutivo Nacional de la CSUCB una lista por departamento de proyectos pendientes de ejecución. Jamás entró en discusión la convocatoria al 10º Congreso Nacional Ordinario de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Por tal razón, compete a la CSUCB y a toda su estructura rechazar cualquier opinión en contrario y ratificar dicha convocatoria en todos sus extremos. El director nacional del INSA se ha dado a la tarea de burocratizar los procesos de saneamiento de la propiedad agraria y en especial los procesos de dotación de tierras fiscales, creando divisionismo con promesas a nuestras estructuras orgánicas locales, desconociendo a nuestros entes matrices regionales y departamentales, más cuando dichas promesas siguieron siendo incumplidas, razón por la que corresponde exigir su destitución inmediata. Existen serias críticas a la forma en la que se viene manejando la economía en nuestro Estado plurinacional de Bolivia, por lo que corresponde tener conocimiento exacto del monto al que ascienden nuestras deudas en el ámbito internacional. Las organizaciones sociales de Potosí fueron excluidas de los procesos. ¿Podría apagar su celular, por favor? Existen serias críticas a la forma en que se viene manejando la economía en nuestro Estado plurinacional de Bolivia, por lo que corresponde tener conocimiento exacto del monto al que asciende la deuda externa en Bolivia. Estamos hablando en este caso de todos los préstamos que se ha incluido en el gobierno de Luis Arce Catacora. Las organizaciones sociales de Potosí fueron excluidas de los procesos de licitación de los proyectos a implementarse en pro de explotar el litio, recurso natural que debe ser industrializado y no exportado como simple materia prima, sino en el marco de la soberanía nacional. El gobierno, a través de sus instancias ministeriales y entidades que dependen de ellas, se ha dado a la tarea de incursionar en nuestra estructura orgánica y en base a la creación de conflictos internos se han creado instancias paralelas que no hacen sino dañar la cohesión y los fines y objetivos de la lucha campesina, que pese al rechazo y las constantes críticas vertidas contra distintas ministras y ministros, nuestros gobernantes han hecho oídos sordos en desmedro de nuestros derechos colectivos, aspecto que se exacerbó con los actos delictivos en los que incurrieron efectivos policiales al intervenir con gases lacrimógenos al 18º Congreso Ordinario de la CSUCB y dar curso a la creación de un Comité Ejecutivo Nacional paralelo, que distintas instancias de gobierno se han dado a la tarea de interferir la labor de la Dirección Nacional del MAS-IPSP, estando claro que las convocatorias a eventos nacionales deben ser convocados por sus máximas autoridades. Y conforme el artículo 4 del Estatuto Orgánico de la CSUCB, constituyen objetivos esenciales de nuestro ente matriz nacional y de todos sus integrantes, entre otros. 1. Luchar por la tierra, territorio y recursos naturales de las comunidades indígenas, originarias y campesinas, consolidando la propiedad comunitaria y familiar. 3. Luchar por la distribución y redistribución equitativa de tierras fiscales a favor de las familias que integran las comunidades campesinas. 5. Luchar por la consolidación del poder comunal, la autogestión, el autogobierno y la autodeterminación de las estructuras territoriales sindicales dotadas de todas sus competencias y recursos económicos para la administración directa por las familias y comunidades indígenas originarias campesinas. 6. Luchar por la consolidación de la economía comunitaria inspirada en el tejido social, cultural, biológico, económico
de las comunidades indígenas, originarias y campesinas y su particular cosmovisión ancestral basada en el respeto y complementariedad que hacen posibles. Vamos a ir directamente a las resoluciones, ¿no? Muy largo ya. Que ante los hechos detallados nos compete disponer las medidas tendientes a encauzar el diseño de la política económica y social en nuestro Estado. Por tanto, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, en ampliado extraordinario celebrado el 23 de agosto de 2023, conforme el artículo 48, inciso D de nuestro Estatuto Orgánico, resuelve: primero, decretar el bloqueo nacional indefinido y masivo de caminos en todo el territorio nacional del Estado Plurinacional de Bolivia a partir de las 0 horas del 4 de septiembre del mes de septiembre de 2023, por la que se instruye de manera conciencial, disciplinada y revolucionaria organizarse a toda nuestra estructura sindical de la CSUCB desde las comunidades y sindicatos subcentrales, centrales regionales, centrales y federaciones provinciales, federaciones regionales y departamentales. Medida de hecho que obedece a la necesidad de construir una nueva agenda política y social prioritaria, cuyos elementos esenciales han sido definidos en ampliado extraordinario celebrado el 23 de agosto de 2023, cuyo objetivo esencial se centra en reivindicar demandas y aspectos fundamentales y estructurales en pro de garantizar la salvaguarda de nuestra patria y de todas y todos los bolivianos. Segundo, conforme a lo señalado, se fijan las bases de una nueva agenda sustentada en los aspectos primarios que a continuación se detallan. 1. Exigir que todas las instancias del órgano ejecutivo, ministerios, viceministerios, unidades descentralizadas, unidades desconcentradas, se abstengan de interferir en los procesos de construcción, conformación y formación de nuestras entidades orgánicas regionales, departamentales y nacionales. Por lo mismo, ninguna de sus autoridades y funcionarios podrán emitir opiniones o realizar actos tendientes a crear divisiones internas. 2. Exigir la inmediata destitución de los ministros de Gobierno y de Justicia y Transparencia Institucional por haberse inmiscuido en la construcción de nuestra estructura orgánica y la de nuestro instrumento político. El primero, por haber dado curso a la intervención policial y gasificación del 18º Congreso Ordinario de la CSUCB, pretendiendo que el mismo fracase y al no lograr su objetivo, haber dado curso a la creación de un Comité Ejecutivo Nacional paralelo a la cabeza de Lucio Quispe. Y el segundo, por haber realizado una sistemática persecución al presidente nacional del MAS-IPCP, compañero Juan Evo Morales Ayma, a través de discursos discriminadores y amenazas directas, y por haber direccionado el fracaso de las elecciones de las nuevas y nuevos magistrados del órgano judicial, cuyas actuales máximas autoridades se encuentran manipuladas por sus decisiones e intereses particulares. Tercero, exigir la destitución inmediata del viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales por haber permitido se dé curso a los actos delictivos cometidos por nuestra policía en el 18º Congreso Ordinario de la CSUCB y del director nacional del SENARAICON por generar división, el señor Mauricio Mamani, por generar división en la estructura orgánica del sector campesino en el departamento de Potosí. Rechazamos, reprochamos y exigimos el inmediato cese de toda forma de chantaje político a nuestros alcaldes y a gobernantes del MAS-IPCP como forma de condicionar la ejecución de actividades, obras o proyectos en nuestras comunidades campesinas, y conforme a ellos se deberán ejecutar y concluir de forma inmediata todos aquellos proyectos comprometidos hasta el 1 de agosto de 2023, a cuyo fin se hará llegar por departamento una lista de aquellos que permanecen inconclusos. 5. De ninguna manera se aceptará que autoridades o funcionarios dependientes del órgano ejecutivo emitan opiniones relativas al desarrollo del 10º Congreso Nacional Ordinario de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, a realizarse los días 3, 4 y 5 de octubre de 2023 en el trópico de Cochabamba, municipio de Sinaota, localidad de La Ocaña. 6.
exigir la destitución inmediata del director nacional del INSA por haberse dado a la tarea de postergar la consolidación y conclusión de los procesos de dotación de tierras fiscales solicitadas por nuestras comunidades y familias campesinas, aspecto que ha constituido una burla constante en el departamento de Santa Cruz, habiéndose agotado todas las instancias de diálogo y planificación de resultados que nunca llegaron. 7. Exigir que de forma inmediata se nos haga entrega de un informe económico pormenorizado relativo al monto al que asciende la deuda interna y deuda externa del Estado Plurinacional de Bolivia, y en particular los que han sido erogados por Luis Arce Catacora. B. Monto y destino de los recursos económicos provenientes de créditos obtenidos de entidades internacionales. 8. Exigir que se garantice la industrialización del litio con participación de nuestras organizaciones sociales, a cuyo fin deberá transparentar los procesos de licitación ya concluidos con la entrega de información y documentación relativa a dichos procesos, contratos, garantizando la no afectación de los recursos hídricos de nuestras comunidades campesinas, debiendo priorizarse el uso de las aguas del Silala. 9. Exigir que de ninguna manera se consoliden tierras por encima de las 5.000 hectáreas conforme el artículo 398 de la Constitución Política del Estado. Tercero, en este contexto, se exige la inmediata atención de las demandas insertas en la cláusula segunda que antecede, aclarándose de las demandas insertadas en la cláusula segunda que antecede, aclarándose que las mismas, conforme se tiene señalado, serán identificadas y presentadas por departamento con la medida en la que se vayan construyendo y priorizando las demandas por departamento. La presente resolución es emitida en la ciudad de La Paz a los 23 días del mes de agosto de 2023. Yo quiero aumentar ahí algunos aspectos más que no se han previsto aquí, pero que sin embargo son fundamentales de afirmarlos. La primera, el gobierno de Lucho Arce Catacora tiene que pedir perdón por el acto criminal que ha realizado en la gasificación violenta, discriminadora, racista en el Congreso de la CSUCB en la ciudad del Alto. Tiene que pedir perdón de rodillas. 2. Las instancias de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo y todas las instancias de derechos humanos, tienen que investigar y levantar informes de lo que ha acontecido. Caso contrario, el Defensor del Pueblo tiene que denunciar, porque está de pantalla y de encubridor del actual gobierno. Creo que esos son algunos aspectos que hemos contemplado. En todo caso, esta agenda política, social, que estamos reivindicando ahora en adelante, se va a engrosar en estas semanas a partir de las comunidades, provincias, en fin, nuestras federaciones regionales y departamentales. Falta todavía consolidar esta agenda, pero evidentemente es una agenda de inicio frente al fascismo, frente a la persecución, frente a la intolerancia del gobierno que evidentemente está configurando un Estado fascista que pretende evidentemente perseguir al movimiento indígena originario campesino. Eso es lo que dice nuestra resolución, compañeras y compañeros del Comité Ejecutivo Nacional y toda nuestra estructura orgánica de la CSUCB. ¡Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva los 9 departamentos de Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva el movimiento campesino de Bolivia! ¡Que viva! ¡Patria muerte! ¡Patria muerte! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, carajo? ¡Hasta la victoria, hermanos! Don Humberto, ¿qué tan cierto es la posibilidad de conformar un nuevo pacto de unidad, por favor, ante el paralelismo también que se Los que son legales y legítimos vamos a conformar el pacto de unidad. Que lo vamos a convocar a todos los movimientos sociales, sumarse a la unidad y a la defensa de los sectores sociales, porque hoy en día está pisoteado, saboteado, con gasificaciones, con persecución a los dirigentes. Claramente queremos aclarar también al pueblo boliviano, especialmente al sector campesino y a los sectores sociales, porque hoy en día el movimiento campesino, juntamente con su estructura, va a demostrar su lucha reivindicatoria. Vamos a comenzar, como dice en la agenda,
lo vamos a hacer respetar, porque esta agenda anterior ejecutivo, Eber Rojas, no ha hecho nada por el movimiento campesino. Por lo tanto, estamos planteando la agenda, y lo vamos a hacer respetar con el bloqueo 4 de septiembre de 0 horas indefinido. El movimiento campesino va a volver a levantarse. Queremos manifestar también que entre las resoluciones que se está emitiendo, se está exigiendo también la inmediata convocatoria a Congreso de la Central Obrera Boliviana, para que ese comité ejecutivo golpista, que ahora avala organizaciones paralelas y juntucha de dirigentes corruptos y traidores, dejen de una vez la Central Obrera Boliviana. En nuestro caso, nosotros no necesitamos la acreditación de ningún dirigente de la Central Obrera Boliviana comprometido con el golpismo. Asimismo, estamos exigiendo la investigación